Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Hoy vamos a hacer un poco de trading. Estamos justo en la sesión americana. Entonces vamos a ver qué se puede desarrollar en función del mercado. Antes de continuar, pues me gustaría saber si todos ustedes pueden escucharme bien. Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes por su confirmación. Bueno, hoy tenemos muy poquitas personas que están dentro del medio. Es normal, ¿no? Estamos dentro de este problema de energético, pero bueno, dentro de esto, pues lo que necesitamos es aprender una metodología de inversión que nos permita a cada uno de nosotros, pues, obtener rentabilidad en bolsa de valores. Al fin y al cabo, de eso se trata el mecanismo de la bolsa, ¿no? No solo depender de una fuente de ingreso, sino hacerlo a través de diferentes medios. Vamos a ver un poco qué es lo que se podría llegar a hacer el día de hoy. Vamos a ver un poco sobre noticias, ¿sí? Y en función de eso, hacer un estudio, después del estudio económico, desarrollar inversiones y ahí contestar pues la pregunta que me están mencionando, ¿no? Si es que se va a hacer un scalping o un day trading, va a depender muchísimo de las posiciones del mercado, ¿sí? Entonces, vamos a poner muchísima atención en lo que vamos a comenzar a desarrollar en este momento, ¿vale? Bueno, entonces, en primera instancia, lo primero que vamos a hacer, y como es de costumbre, vamos a revisar un poco el calendario económico que el mercado viene dando en el sentido de las inversiones. Como ustedes muy bien saben, el mecanismo de inversiones siempre va a depender de un análisis, un estudio financiero y económico en su mayoría de tiempo. El día de hoy, básicamente, hemos tenido algunos puntos de partida en donde días anteriores, como el día de ayer, tuvimos datos de los PMIs, donde básicamente salieron en contra del dólar americano y eso hizo que el mercado genere correcciones. Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo funciona el mercado en función de algunas noticias. Hoy tuvimos a las 7:30 una noticia no tan fuerte que fueron los pedidos de bienes duraderos, que sí causa volatilidad. Son noticias de baja incertidumbre, causan volatilidad, pero no demasiada como para cambiar las tendencias. Entonces, algo que definitivamente es algo que tenemos que contener y saber, ¿no? Que generalmente cuando existen noticias que no son principales, es decir, que no se vinculan directamente al Producto Interno Bruto, o a los datos de los PMIs o el tipo de interés, inflación o discursos, suelen ser noticias que nosotros podemos de alguna forma controlar y podremos invertir sin ningún problema. Salieron a las 7:30, de modo que el efecto fundamental detrás de este mecanismo de inversión ya fue dado y ahora el mecanismo de inversión o los principales instrumentos van a estar muy linkeados de forma técnica. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente toda la estructura que veamos del mercado del día de hoy sea bastante técnico. ¿Ok? Adicional a esto, más adelante tenemos comparecencias y los inventarios de crudo. Como anteriores ocasiones hemos observado, el tema del crudo siempre ha sido un tema trascendental para las materias primas energéticas, pero se ha venido perdiendo fuerza debido a los datos del dólar americano. En las últimas semanas, los datos de inventario de crudo cada vez fueron más representativos después de la reunión de la OPEP principalmente. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es observar un poco qué es lo que podría desarrollar el petróleo más adelante. Bien, cabe destacar que dentro de lo que cabe, el petróleo es un instrumento bastante controlado. Ya se controla muchísimo con el tema energético, con el tema de la OPEP. Entonces, en ese sentido, nosotros no vamos a encontrar, pongámoslo así, mucha incertidumbre dentro de lo que cabe dentro del movimiento de inversión, sino más bien va a tener un movimiento bastante técnico. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar en este momento con nuestro estudio técnico para ver qué podríamos llegar a obtener al momento de hacer trading, ¿no? Bueno, vamos a observar en primera instancia un instrumento que es bastante em, sensible ante los cambios financieros y es del oro. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer en primera instancia es trazar puntos institucionales para en función de eso saber qué es lo que el mercado ha venido haciendo en los últimos periodos de tiempo. Cabe destacar que esta parte es medular e importante que nosotros siempre desarrollemos porque
El punto institucional, ¿sí? Es un punto de partida en donde el mercado como tal me dice las futuras rupturas que podría llegar a tener o los retrocesos históricos que ha tenido. Desde el día lunes, el precio del oro ha venido dando retrocesos históricos, ¿sí? Ha venido dando retrocesos históricos. Y dichos retrocesos históricos, pues, de alguna forma nos ha mencionado que el mercado ya está queriendo hacer algunas correcciones después de esta enorme suba que estamos viendo en el largo plazo. Si nosotros nos fijamos, esa enorme suba que viene desde el año, pongámosle, desde 2024, ha hecho que el oro crezca un 32%, con impulsos y retrocesos, pero retrocesos como que muy débiles. En este momento tendríamos que ver un poco los retrocesos más fuertes del mercado, y justamente eso es lo que se ha venido dando esta semana, ¿no? Esta semana, si ustedes observan, hemos tenido una caída profunda en los precios del oro, principalmente desde el punto de vista desde un fallo técnico. Esto se ha venido dando desde un fallo técnico, donde el precio del oro se ha desplomado. Bien, este desplome obviamente va a continuar más adelante. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es trazar una zona de control para observar qué es lo que podría llegar a pasar más adelante en la función de precio. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que podemos concluir de este punto? Inicialmente, lo que podemos mencionar es que tenemos un punto institucional que ha sido marcado. Bien, que ha sido marcado esta semana desde el día lunes. Ayer hubo una especie de retrocesos. Dichos retrocesos, pues, ocasionó que el mercado como tal, pues, genere grandes desplomes. Y en este momento estamos viviendo de este gran desplome en la microtemporalidad un retroceso pequeño para luego generar un nuevo impulso más adelante. Bueno, eso es lo que vamos a averiguar a ver si es que puede llegar a ocasionar esto, ¿no? Vamos a ver qué podría llegar a pasar un poco más adelante. Bueno, una vez mencionado esto, solo es una pequeña especulación, ¿no? No hemos detectado ningún punto de entrada ni nada parecido, ¿no? Lo que podemos observar un poco es que el volumen de transacciones, como ustedes pueden observar, en el ámbito de la compra, ha ido decayendo justamente en la franja de acá, que implica que tengamos un volumen de transacción menor a lo aguardado o a lo esperado. Básicamente que el mercado quiere hacer una corrección, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un volumen de transacción menor a lo que uno espera realmente, siempre el mercado está muy predispuesto a generar un punto de vista de cambio de tendencia. Es decir, probablemente lo que quiera hacer es topar ese institucional y dirigirnos a la institucional inferior. Es muy probable que pueda llegar a pasar o tenga eso el precio. Bien. Después de eso me voy al gráfico diario, donde generalmente se toma la decisión de inversión, y aquí podemos ver un poquito de lo que el precio ha venido desarrollando en este periodo, ¿no? Si nosotros podemos observar, el día de ayer tuvimos una caída fuerte y también una caída que llegó y hizo que el precio llegue a topar básicamente los 23.00. ¿Ya? Bueno, topa un poco menos, pero todos sabemos que los precios no son perfectos, y al no tener un precio perfecto, obviamente, puede ser que el mercado pues pueda desplomarse aún un poco más, ¿no? Entonces realmente topó los 22.90, pero el precio se lo concibe como que nunca hubiera quebrantado los 23.00, puesto que ese es el precio institucional. Ahora, si nosotros nos fijamos, ¿qué podemos darnos cuenta? Que inicialmente quiso hacer la ruptura como para dirigirse al ámbito institucional, pero el precio no logró desarrollarlo. Al no generar ese movimiento de ruptura, el precio lo que puede hacer en ese momento, bueno, lo que ha venido haciendo es generando un retroceso. ¿Ya? Entonces, esto de que haya subido de 22.90 y haya subido máximo a 23.30 es nada más ni nada menos que un retroceso. ¿Sí? Es un retroceso. Significa que la tendencia aún principal se vincula al cambio de tendencia. O sea, principalmente aún estamos hablando de un cambio de tendencia como tal dentro de esta estructura de precio. Ahora, vamos a un gráfico más pequeño para poder entender esto. Si nosotros observamos, aquí tenemos una zona de control importante, donde el precio se ha venido acumulando. No olvidemos que esa zona de control también viene dado por el tema del tema de la guerra de Israel. Entonces, obviamente el precio del oro ha venido creciendo con mucha fortaleza. También tenemos un discurso sobre el tema de los tipos de interés. Y justo en este nivel, el mercado decide quebrantar este punto, como ustedes observan. Justo en este nivel, el mercado decide quebrantar ese punto. Y lo que implica, lógicamente, es que los precios puedan generar una caída, ¿vale?
Es decir, que los precios en este momento podrían generar una caída de niveles o de precios más adelante. Ahora, algo que hay que tomar en cuenta es que probablemente este retroceso que estamos viendo, que hay muy poco volumen el día de hoy, y principalmente se debe a que no hay noticias. Como ya les dije, la noticia más fuerte fue la de las 7:30, y de ahí el mercado general se estancó, o sea, general no hizo gran movimiento. Entonces vamos a inmiscuirnos un poco en esa temporalidad pequeña, pero no olvidemos, ¿no? La idea de poder hacer una inversión es que podamos observar la figura a largo plazo. Entonces, si decimos que la figura a largo plazo puede ser que suba un poco para luego desplomarse, entonces las posturas en swing deberían ser posturas a la venta de momento, ¿sí? Pero ojo, aún no estamos calculando ningún punto de entrada, solo estamos mencionando que debería subir un poco para luego generar un desplome. Bien, ahora, ahora si vamos al gráfico de H4, vamos a ampliar un poco más para ver un poco cómo funciona esto. A ver, ¿qué podemos observar en este punto? Bueno, el precio, como ustedes lo pueden observar, ha tenido una caída y en este punto ha hecho una divergencia, ocasionando que el precio genere esta corrección. La corrección del precio se hizo hasta el punto de acá, que fue los 23.30 que ya les había manifestado con anterioridad. Después de esto, el precio se enrangó. Esto lo habíamos visto el día de ayer, ¿no? Les mencionaba que existe dos posibilidades. La primera es que suba y caiga y se enrangue. La otra es que se enrangue y la otra es que caiga, rebote y se enrangue. Pero sabíamos que este nivel iba a ser un nivel donde el mercado iba a ser un va-y-bien, básicamente, ¿no? Donde iba a permanecer en caídas y rebotes constantes. Bien, entonces, lo primero que podemos observar es que el mercado aquí tiene muchísima dificultad de quebrantar estos niveles. Entonces, aquí hay una zona de control de corto plazo, bien, que está trasladado de esta forma. Bien, si bueno, ya nos vamos a fijar más adelante que también obedece a otro patrón de arranque, que es un hombro, cabeza, hombro. Pero, ¿qué podemos percatarnos de este punto? Bueno, inicialmente lo que podemos darnos cuenta en la posición, en este caso del oro, es que tenemos la caída, pero esta caída viene formado por tres movimientos clave. El primer movimiento, tenemos el hombro, cabeza, hombro. Ya, esto es un patrón de arranque muy normal dentro de las posturas de inversiones, ¿sí? Y que básicamente lo que nos dice este patrón de arranque es un cambio de tendencia. Es decir, que el precio del oro podría generar un cambio de tendencia, en este caso, a una postura alcista. Algo que ya lo veíamos venir en la figura de largo plazo, ¿no? Es decir, toda esta enorme caída que tuvimos el día lunes puede verse aún contagiada hasta la próxima semana, perdón, hasta esta semana, subir para luego continuar con su movimiento en caída. Bien, entonces esa es una perspectiva. Ahora, algo que hay que tomar en cuenta es que si ustedes se fijan, vamos a fijarnos un poquito aquí, si nosotros nos fijamos, el mercado viene siendo una especie de patrón de continuidad o una especie de acumulación de precio. Si ustedes se fijan, aquí el mercado no se atreve a quebrantar estos niveles. Aquí también se puede considerar como una figura de cambio de continuidad de precio. A ver, ¿cómo funcionaría esta figura de continuidad? Es fácil, ¿no? Generalmente este tipo de figuras se mueven en 6 niveles. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y tendríamos un sexto nivel acá, 6. Entonces, ¿qué es lo que nos podría decir básicamente esta figura? Que el mercado en el corto plazo debería caer al punto 6. Como estamos en la gráfica de una hora, ustedes se fijan en el movimiento de acá y no hay mayores noticias, probablemente a partir de las 9 el mercado en el corto plazo suba un poquito y luego se desplome al punto 6. Tope el punto 6 y si de ser un hombro cabeza hombro, eso debería generar una suba en el largo plazo. Genera la suba, tendríamos que trazar un poco de rango Fibonacci para ver a dónde puede dirigirse, pero genera la suba y después en el largo plazo va a continuar su tendencia bajista de esta forma. Entonces, una vez desarmado, en este caso la estructura de inversión que les acabo de mencionar, ahora sí lo que tenemos que hacer es calcular puntos de entrada, stop loss y take profits. Ahora bien, hay algunas opciones de inversión, obviamente. La idea es ir a favor de la tendencia y la tendencia de momento es bajista. Entonces, la primera opción que tenemos
es, o la menos riesgosa, por decirlo así, la opción menos riesgosa, es que esperar que el precio llegue a un nivel superior, es decir, lo más probable es que llegue a la zona de ruptura, por aquí, llegue a esta zona de ruptura, es lo más probable. De llegar a esa zona de ruptura, el precio lo que va a hacer es generar un desplome de esta forma. Bien, esa debería ser una de las primeras entradas en swing trading, es decir, esperar que el precio llegue a este punto. Obviamente tendríamos que hacer nuevamente un estudio técnico y fundamental, como lo hicimos el día de ayer, el día de hoy, el día lunes, donde hacemos pronósticos de financieros, económicos, y en función de eso decidir qué noticia puede caer o si es que va a ser un movimiento técnico. Bien, entonces aquí debería ser una postura de swing. Se puede colocar de forma manual como también de forma automática, es decir, generalmente se hace a través de una nueva orden y se lanza con una orden pendiente. Sería en este caso un set límite, es decir, se va a vender al límite a este precio. El precio aproximado sería los 23,60, pongámosle. Bien. Ahora, para las personas que me siguen más tiempo, saben ustedes que pues yo no hago órdenes pendientes porque considero que las órdenes pendientes te dejan te deja mucho rastro de precios, es decir, a veces el mercado puede ser muy, muy caótico, como en los casos de acá, por ejemplo, aquí o aquí, y las órdenes pendientes a veces no terminan siendo tan exactas, el mercado no es exacto. Entonces, yo considero que desde el punto de vista del orden pendiente, no debería ser, más bien deberíamos esperar que suba y vender de forma manual. Eso deberíamos hacer si quisiéramos hacer un swing trading. Como no estamos lejos, deberíamos hacer un scalping. Bueno, el scalping ya ha venido descontando un poco mientras estábamos conversando de la inversión, ¿no? Pero el scalping debe dirigirse a la zona 6. La zona 6 es la zona que les acabo de mencionar acá, es decir, que el precio llegue a 23,10, 23,7, bien, y en este punto debería rebotar otra vez el precio, es decir, le topa este nivel y ahí debe subir, ¿ya? Eso es lo que nosotros deberíamos, o al menos deberíamos tener esta expectativa de inversión. Ahora bien, bueno, como estuvimos más hablando del tema de financiero y todos, pues se nos escapó la entrada. Nuestra entrada era justo por acá, cuando topó la línea de tendencia donde pues les he trazado. De topar esta línea de tendencia, ese era nuestro punto de venta, es decir, el 23,25, donde donde les dije que es del punto 5 y se va al punto 6. Ahorita estamos en la mitad, básicamente, de la posición de inversión, lo que obviamente resulta que no es un buen paradigma de ingreso, ¿sí? Esto no es un buen paradigma de ingreso. ¿Por qué? Porque estamos en la mitad. Entonces, en la mitad, generalmente uno no opera porque puede suceder cualquier cosa. Es decir, o el mercado sube un poco, te deja rastro y luego cae, o el mercado cae y luego sube. Entonces, es una especie de ruleta rusa. Nuestra opción en el scalping hubiera sido en este nivel, pero como les dije, estábamos entretenidos en el tema financiero económico, entonces no ingresamos. Bueno, sin embargo, no se ha acabado nuestra postura. Dejemos que el mercado desarrolle un poco más. De hubiera ingresado acá, ya estuviéramos en ganancia, pero dejemos que el mercado desarrolle. ¿Qué es lo que necesitamos? Tenemos dos opciones para hacer un reingreso. El primer reingreso debe ser cuando el precio llega aquí. Es decir, cuando el precio aproximadamente esté entre 23, 24, 23, 26, se debe vender. Si ustedes ven durante el día que el precio llega a esos niveles 23, 24, 20, 23, 26, hay que ejecutar venta, porque esa venta nos va a encaminar a que el precio como tal pueda ser una estructura bajista, ¿ya? Es decir, debe generar un punto de entrada aquí. Tu take profit va a ser 23,12, que es el nivel que ha rebotado, incluso menos, yo diría que 23,10, 0,8, y un stop loss debería ser aquí en 23,33. Ahora, esa es la primera opción. La segunda opción es que el precio como tal, esperar que caiga y tope el punto 6, lo que yo le veo mucho mejor. ¿Por qué? Porque vamos a tener una postura más de largo plazo, porque se va a activar el hombro, cabeza, hombro que les acabo de mencionar. El punto de la figura va a ser su punto 6. Como va a ser su punto 6 en este nivel, ¿qué necesitamos? Comprar, ¿sí? Y esto se va a dirigir, incluso va a romper los 25, los 28 y va a llegar a los 60. Es decir, tendríamos una postura, básicamente, déjenme verificar, aproximada de 46, ponle $50, ¿ok? Aproximada de $50.
Entonces, eso es lo que podríamos comenzar a ejecutar en este punto. Bien, Elina me pregunta, ¿se puede tomar decisiones con el análisis de precio únicamente, así los otros indicadores como RSI y estocástico no indiquen nada en ese momento? De momento ahorita estamos viendo solo el precio. Ya vamos a ver los indicadores para que ustedes puedan reforzar esto. Sin embargo, algo que destacar en este punto es que cuando el mercado se encuentra en posiciones oscilatorias como la que acabas de ver, los indicadores como el RSI y el estocástico generalmente no te dan ingresos. ¿Por qué no te dan ingresos? Porque estos indicadores son indicadores osciladores, como dice la palabra, en sobrecompras y en sobreventas. En otras palabras, te señalan cuando hay un momento de compra y de venta, pero en este tipo de movimientos oscilatorios no hay compras ni ventas en el largo plazo, sino lo hay en el corto plazo. Es una mejor señal, vas a conseguirla en operaciones como M15, por ejemplo. ¿Sí ves? O sea, en M15 tú vas a encontrar que el oscilador sí te va a dar una mejor señal. Por ejemplo, aquí, ¿sí ves? Topó justo la línea de control que nosotros mencionamos, es convergente con la tendencia, topó el estocástico y el RSI está en divergencia, te da una señal en compra. Y lo mismo aquí. Bueno, aquí no tuvo una señal en venta, pero con el precio sabíamos que se iba a desplomar. Bueno, sin embargo, cuando son inversiones más de largo plazo, por ejemplo, aquí en el gráfico diario, sí se debe utilizar los osciladores, pero en función para capturar tendencias. Mira, por ejemplo, aquí estocástico te dice que hubo un cruce justo en estos niveles, donde ya sabíamos que se iba a desplomar. Entonces el mercado puede generar una caída, como lo ha venido haciendo, y no te va a hacer una corrección fuerte hasta que llegue acá. Cuando llegue acá, ahí te va a hacer una corrección fuerte. Mientras tanto, la tendencia va a seguir siendo bajista, ¿vale? Entonces, todo va a depender de cómo tú orientes al indicador. Bien. Juan dice, igual los indicadores son legados de verdad, solo identifica divergencias para ver o no el ejemplo es correcto si toma decisiones de inversión basadas en el escenario estocástico. Sí, generalmente se toma inversión bajo el RSI y el estocástico, pero cuando tenemos tendencias claras en el largo plazo. Como les dije en un inicio, aquí en el largo plazo, si tú te fijas, ya, este es el análisis de corto plazo, ¿no? Aquí tiene sentido lo que hemos hablado, pero si tú te fijas en el corto plazo, ¿qué tenemos? Una vela doji. Voy a borrar todo esto para que se vea bien. Estamos analizando, todo nuestro análisis se centra en esto, que es una vela de incertidumbre, o una vela doji, o cambio de tendencia, como quieran decirlo. Entonces, aquí ningún indicador te va a señalar absolutamente nada, porque es una vela de incertidumbre. Ni siquiera vas a tener divergencias en ese plazo. Sin embargo, si tú lo ves en el largo plazo, aquí sí que te da algunas señales importantes. Mira, movimiento al alza, divergencia. Y no solo divergencia, sino también movimiento en este caso de cruce de estocástico más perdón, depreciación del volumen. Entonces, claro, tú ya tienes en el largo plazo una opción de caída. Por eso nosotros ya sabíamos que iba a caer el precio. Y de hecho ejecutamos algunas ventas y algunas compras en esta semana. Compras en los retrocesos, porque si ustedes pueden fijarse, sí, en efecto, no parece que el mercado es una línea recta, pero si lo distribuyes, sabemos que no es así, que tiene impulsos y retrocesos todo el tiempo. Bien, entonces el indicador sí se utiliza, ya, o más bien se suele utilizar, pero tienes que ver siempre tu contexto. Por eso es que vemos las temporalidades desde el más largo plazo y no solo el contexto, ojo, esta parte es importante, no solo el contexto técnico, sino hay que ver el contexto económico. Ejemplo, digamos que estábamos aquí en el gráfico diario, donde tenemos esta vela, que sigue siendo una vela doji y hoy mismo teníamos el discurso del tipo de interés de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, hoy no íbamos a invertir ni fregando. ¿Por qué? Porque el discurso de interés de Estados Unidos puede hacer cualquier cosa. Puede hacer que o el mercado suba o el mercado caiga. No es un dato económico. Bueno, es un dato económico, pero no es un dato cuantitativo, es un dato cualitativo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, tenemos que siempre abordar un estudio económico, después un estudio técnico de largo plazo, después un estudio técnico de medio plazo y después un estudio técnico de corto plazo, sin embargo, en el caso de que se debe hacer scalping o swing trading. En este caso, regresando a nuestra postura de inversión inicial, seguimos aún en la batalla de que el precio quiera doblegarse o no quiera doblegarse a nuestro nivel. Como les decía anteriormente, podemos ejecutar la venta en el corto plazo, pero una mejor opción de inversión debe ser una compra. Es decir, ya sabemos que va a haber un retroceso. Ya sabemos que tenemos un hombro, cabeza a hombro. Entonces, ¿qué es mejor? Capturar apenas
pongámosle unos $10, o tomar la compra y capturar $60. Es mejor capturar $60 en el oro, es mucho más rentable. Ya, tomar estas posiciones en swing vinculadas, obviamente, a entradas en el análisis de corto plazo. Bueno, entonces, dicho de otra forma, vamos a esperar un poquito más a que el precio llegue, como les dije, a su nivel superior. Cuando llegue, podemos hacer un scalping, pero de momento lo que tenemos que esperar, o una mejor opción, sería que el precio se desplome y compramos. Sería una muy buena inversión. Bien, de todas formas, si es que el precio llega a 25, 26, como les dije, vendemos para obtener ganancias. Yo estoy muy atento aquí con la otra pantalla para ver el mecanismo de precio. Así que hasta mientras, hasta que el precio siga luchando ahí entre suba y viene, nos vamos a otra opción de inversión. Una inversión que nosotros tenemos ya abierta en el largo plazo es una opción en Bitcoin. Como ya les venía especificando en tiempos anteriores, el Bitcoin está generando, después del halving, obviamente, ha generado una postura mm, que sí ha alimentado el precio, pero que no necesariamente ha hecho que la tendencia continúe, sino más bien se ha enrangado, como ustedes pueden fijarse. Justamente el día de ayer estábamos conversando que es muy posible que otra vez retorne la caída del Bitcoin, al menos hasta 61, perdón, 50 Fibonacci. Es muy posible. Revisamos datos históricos, revisamos estructuras del halving, revisamos estructuras técnicas y todo apunta a aquello. De hecho, ayer ya lanzamos una posición en venta para las personas pues, que nos están siguiendo, ¿no? En este caso. Si ustedes observan, como para recapitular para las demás personas, el precio se venía enrangando entre 73 y 60 Bitcoin y ha seguido haciendo hasta este nivel, hasta este punto de acá, donde yo les dije que esto funciona como una especie de banda de Bollinger, ¿no? Recordaremos cómo funcionan las bandas de Bollinger. Las bandas de Bollinger funcionan siempre máximos y mínimos y puntos medios. Ya, ¿cómo funciona un punto medio o una banda máximo y mínimo? Pues aquí tenemos movimiento alcista, movimiento se queda en la mitad. Si es que en la mitad rechaza, sube. Si es que no, cae. Nuevamente, en la mitad, si lo rechaza, sube. Si no, cae. Otra vez, miren aquí, justo en la mitad rechazó, subió. En la mitad no rechazó, cayó. Y ahorita en la mitad y está justo en el punto de rechazo. Vamos a ver un poco la estructura de corto plazo, pero estamos justo en un punto de rechazo en donde el precio lo que va a hacer es dirigirse otra vez al rango inferior. Pero como estamos en una estructura de retroceso, porque no olviden, el Bitcoin ahorita está en retroceso, todo lo que subió hasta los 73.000 antes del halving, básicamente descontó el halving antes del mercado. Como ya descontó el halving antes del mercado, entonces ahorita el mercado lo que va a hacer es retroceder un poco, porque miren, ha venido subiendo aproximadamente un 110% el precio del Bitcoin. Entonces es obvio que tiene que retroceder un poco, va a retroceder y después de ese retroceso se viene otra vez del boom alcista y ahí creo que sí va a romper los $100.000. ¿Por qué estamos tan seguros? Porque históricamente el precio ya ha desarrollado eso en anteriores movimientos, ¿no? Movimientos al alza, caídas hasta 61 Fibonacci y se dispara. Y después otra vez el precio se congela hasta encontrar otro fundamental. Entonces va a aparecer, va a suceder eso exactamente. Suba, rechazo en base a los análisis fundamentales que dijimos. Después suba, llega a los 100.000. Mi expectativa es esa. Este año mismo ha de llegar a los 100.000 y después se ha de desinflar otra vez el precio. Dudo mucho que llegue a los 15.000, pero se va a desinflar probablemente a los 60.000. Y ahí tendremos, como ustedes pueden ver, la estructura de la curva del precio del Bitcoin generada en el plazo que mencionamos. Bien, ahora vamos a ver un poquito en la figura de corto plazo para darnos cuenta de las posturas de inversión que habíamos designado para que el precio pues genere su desplome. A ver, si ustedes se fijan, el precio del Bitcoin generó una caída muy fuerte, esto hace unas 2 semanas o un fin de semana, justo cuando sucedió el tema de la guerra de Israel y cayó máximo a los 59.600. Nosotros aquí, recordarán para las personas que nos vienen siguiendo, ya teníamos una posición de inversión. Nosotros ya sabíamos que iba a caer, nosotros invertimos casi en 70 y cerramos en 60. Aquí está, de hecho, la línea de operaciones. Bien, nosotros ya sabíamos que eso iba a suceder. Después de eso cerramos la operación y dejamos que el mercado más bien se enrangue y haga lo que tenga que hacer. Nuevamente el mercado coge fuerza y se desarrolla hasta la mitad de su media móvil, que es lo que yo he denominado como una banda de Bollinger, ¿no?
Y en este punto, si ustedes se fijan, el precio tiene muchísima dificultad al querer subir. Dificultad, dificultad. Desde un punto de vista técnico, eso se llama un doble techo, y un doble techo implica una caída de precio o un cambio de tendencia. No estando contento el precio del Bitcoin con ese doble techo, verifiquemos las velas japonesas, que son velas llenas de incertidumbre de inversión. Como pueden ver, velas de incertidumbre, lo que nos dice es que los precios como tal, pues pueden generar caídas, ¿vale? O movimientos de caídas. El mercado no sube. Y también visto desde otro punto de vista, si nosotros nos fijamos en este punto, es puntos de cruce de sobrecompras. Es decir, ya te está diciendo el precio en otras palabras, me estoy sobrecomprando, me estoy sobrecomprando, me estoy sobrecomprando. ¿Qué debo hacer? Vender. Y también verifiquemos el volumen. A ver, si la tendencia del Bitcoin es tan fuerte que está creciendo, la pregunta del millón es, ¿por qué no hay más transacciones? ¿Por qué las transacciones caen? Si las transacciones caen, ¿qué significa? Que esta suba es una suba técnica o es una suba manipulada por algún fondo de inversión y que en algún punto esto va a ser una caída, un desplome. Eso es lo que nos dice en otras palabras. Ahora, si seguimos siendo un poco más técnicos en el asunto, miren que aquí sí, por ejemplo, no está funcionando los indicadores porque principalmente el precio eh, marca una tendencia, en cambio en el oro no estábamos dentro de una tendencia. ¿Qué tenemos? Que existen divergencias. Bien, de alguna forma aquí el precio se ha venido estancando, si nos fijamos, mientras que aquí el precio desplome. Divergencia. Pues, mira, venta, venta por precio, venta por RSI, venta por estocástico y venta por volumen. Todo señala que el mercado aún está en una postura bajista. Ahora, nosotros ya hemos ejecutado la posición en venta, como ustedes puedan verla en pantalla. Esta ya la tenemos todos. Y hemos colocado un stop loss. Sabemos que el precio del Bitcoin también puede tener sorpresas. No sé, mañana vaya a suceder un fundamental que nadie espera. Entonces, suele dejar grandes mechas, ¿no? Como anteriormente hemos visto. Entonces, para eso hemos propuesto un stop loss acá. El precio de 68.800. Si es que rompe ese nivel, lógicamente rompió la media móvil y se va a dirigir al punto superior. Pero lo lógico es que mantenga su rango a la baja. Si mantiene su rango a la baja, esto va a desplomarse inicialmente a 23 Fibonacci, que va a ser los $61.000, pero como les dije, históricamente no debe mantenerse en ese nivel, sino lo que debe hacer es que el precio se desploma hasta acá. Es decir, debemos esperar que el precio vaya a 31 Fibonacci y el precio del Bitcoin va a llegar a 55.000. Después de esto, probablemente otra vez se estanque, suba, caiga, pero nuestra percepción es que al menos el precio llegue a los 44.000 en el largo plazo. Llega a los 44.000, que esperaría que esto va a suceder en algunos meses. Y, bueno, ni tanto, ¿no? La anterior opción de inversión nos tardamos una semana y media. Vamos a ver qué pasa. Pero llega a los 44.000 y ahí buenas noticias. Ese va a ser el punto otra vez donde vamos a comprar como locos Bitcoin. Es decir, las personas que se dedican al holdeo van a holdear, las personas que quieran hacer especulación a través de trading es una muy buena entrada para tener una posición en trading que te puede durar incluso meses. Ese punto de ahí es tan bueno que te puede durar meses. Claro, la recomendación es no sobrelotearte, ir haciendo un poco de trading de alta frecuencia, es decir, comprar aquí, sube el precio, comprar aquí, sube el precio, comprar aquí, con volúmenes medios o volúmenes bajos. Entonces, el cúmulo de volúmenes va a hacer que al final tengas un volumen alto y coges tendencias enteras de largo plazo. Es una opción de inversión, ¿no? O el más fácil, como les dije, esperar el retroceso, holdear y dejar que el precio únicamente siga valorándose. Bueno. Esa sería la opción de Bitcoin. Si nos vamos más al corto plazo para scalping, muy caótico, ¿sí? Bitcoin sí se puede hacer scalping. En Bitcoin sí que puedes generar alguna rentabilidad en scalping, pero es muy caótica realmente. De momento no recomendaría hasta que coja tendencia. Lo que sí es una buena opción es el swing, porque tienes una postura que va recorriendo mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso respecto al tema de Bitcoin. Vamos a mantener nuestra posición a la baja. Y luego cuando esté al menos entre 50 y 61 vamos a considerar comprar. Nos vamos al Nasdaq 100, a las acciones americanas. Recordarán ustedes que esto también lo habíamos visto el día de ayer y teníamos posiciones a la venta porque sabíamos que el mercado accionario se iba a desplomar después del discurso de Jeremy Powell de la semana pasada.
El discurso de Jeremy Powell de la semana pasada principalmente se centró en que se va a ralentizar el tema de los tipos de interés. Ahora bien, no olvidemos primero la estructura fundamental económica detrás de una acción empresarial. Si tienes un tipo de interés elevado, ¿qué implica? Que el mercado como tal o las acciones sean cada vez más costosas, ¿no? Y, perdón, la venta de los productos sean cada vez más costosos. La inflación no ha sido controlada de todo en Estados Unidos y eso involucra necesariamente que el ciclo accionario deba desplomarse o deba generar un desplome en el tema de las inversiones. Bien, en otras palabras, lo que tenemos que monitorear es un pronóstico de la inflación, que de momento sabemos que sigue elevada, por eso es que no se ha bajado el tipo de interés, y tenemos que ver el pronóstico del tipo de interés. Si el tipo de interés sigue muy alto, eso es malo para las acciones. ¿Por qué es malo para las acciones? Termina siendo una ejecución mala para el proceso accionario porque cada vez los préstamos son más costosos. Como son más costosos los préstamos, el consumo se tiende a volver más lento. En cambio, si te bajan el tipo de interés, eso es muy buena para las acciones. Por eso es que después de lo que se habló en el discurso de la Reserva Federal, las acciones comenzaron a desplomarse, nosotros las vendimos hasta la zona de control, como se puede ver, y ahorita lo que estábamos esperando era un retroceso para luego volver a vender. Ahora bien, como ustedes muy bien saben también, si quisieran saber qué es lo que podría llegar a pasar en función de los datos económicos, aquí tenemos una pequeña página donde básicamente nos lanza un forecast de lo que podría llegar a pasar con nuestra estructura de inversión. Bueno, como ustedes pueden fijarse, esta es, vamos a poner la propiedad en años del tipo de interés. Miren, el tipo de interés antes de Estados Unidos en 2019 era alto, pero no tan alto, imagínense, para ser mucho más sencillos. Si querías pedir un préstamo en Estados Unidos, te valía el tipo de interés 2,5%. Si querías pedir un préstamo, 2,5%, ¿vale? Después vino la pandemia y se bajó el tipo de interés casi al 0%. ¿Para qué? Para que encender la economía. Entonces, si tú querías pedir un préstamo, el préstamo te valía en teoría 0,25%. Se aceleró el tema del COVID, se llegó a máximos históricos en las acciones e inmediatamente comenzamos a tener el problema de la inflación en el mundo. De hecho, la seguimos abordando y aquí en el país, no olviden, los efectos económicos de los países centrales siempre llegan a los países primarios, secundarios o periféricos como el nuestro llegan después. ¿Qué significa esto? Que la postura nuestra como inversionista, sí, nuestra postura como inversionista de Ecuador, aquí los efectos inflacionarios recién los vamos a ver este año, pero en otros países ya están recuperándose de la inflación. Y nosotros los efectos del cambio inflacionario los vamos a ver el otro año. Ya siempre se tarda así, año tras año. Siempre pasa, o el fenómeno siempre sucede en los países centrales y luego termina pasando en nuestros países. Pero bueno. Para controlar la inflación, lo que se hizo fue subir el tipo de interés. Entonces, miren, se viene subiendo de 0,25, lo que un préstamo te valía 0,25, ahora te vale 5,5%. O sea, el préstamo se hizo el 500% más costoso respecto al 2022 y respecto al 2019 el 100% más costoso. Entonces, te imaginas, ya no puedes endeudarte con mucho dinero con tu tarjeta de crédito porque eso que involucra que pagues más dinero. ¿Vale? Entonces, si pagas más dinero y no puedes tener capacidad de consumo o la suficiente capacidad de consumo, las acciones caen de precio. Entonces, detrás de esa explicación, se generó el desplome en las acciones del Nasdaq, lo que es muy bueno nosotros como inversionistas, porque tenemos acciones, no todas, pero muchas acciones en ganga, ¿no? De hecho, ayer salieron los resultados de Tesla, no se vendió como se debería, se podría especular un poco en el precio. Han salido los resultados de Meta. Vamos a ver qué otras empresas tecnológicas pueden salir y en ese sentido nosotros tener algún abordaje para poder comprar o vender. Pero de momento, esta suba que está teniendo el Nasdaq, ni se emocionen, va a volver a desplomarse y lo más probable es que se desplome mañana con el dato del Producto Interno Bruto de Estados Unidos y el día viernes con el dato de del PCE o la inflación de ingresos personales de Estados Unidos. Es muy probable que se desplome porque lo que va a develar es que si la inflación sigue elevada, ¿qué te va a decir la Reserva Federal? Nuevamente te va a decir, bueno, voy a mantener mi tipo de interés alto. Y si mantienes tu tipo de interés alto, ¿qué va a suceder? Las acciones otra vez se desploman a la zona de control. Lo que queremos, en síntesis, es que todas las acciones lleguen acá. Si llegan acá las acciones, nuevamente viene otra etapa hermosa para el mercado.
esa etapa va a estar replegada de mucha ganancia para los inversionistas a largo plazo. Primero, ¿por qué? Porque ya se viene como la gran caída accionaria que estamos esperando, vinculada a la economía, y después de esta gran caída, todos los inversionistas van a comenzar otra vez a inflar las acciones, toditos. ¿Qué implicaría? Que otra vez vas a poder obtener ganancias de 3 a 6 meses, como antes lo hemos mencionado, por encima incluso del 30%. ¿Por qué? Porque las grandes caídas pues ya se están sobreponiendo. Y no olvidemos, ¿no? Estas grandes caídas, por más profundas que sean, son recuperables. No olvidemos la época del COVID, ¿no? Miren, por ejemplo, en su momento, la época del COVID fue esto, y uno piensa que se va a acabar el mundo, pero no, el mercado termina y ahora estamos en máximos históricos, ¿vale? Bien, entonces, en otras palabras, no hay entrada en el Nasdaq, ¿sí? No hay entrada en el Nasdaq hasta el día mañana, antes de la noticia, o el día viernes. Yo esperaría que el mercado o el Nasdaq llegue a este techo. Ya no le falta mucho. Llega a este techo de forma técnica y el análisis fundamental pues ya está desarrollado, esto se va a desplomar. Y yo esperaría que ojalá se desplome al menos hasta el piso. Dudo mucho que vaya a la zona de control en un día, pero sí creo que va a dirigirse al piso. Entonces tengo que esperar este punto. Aún no puedo apresurarme, más que todo en el mercado accionario, que el mercado accionario pues es un poquito lento, ¿no? Ni bien llega a este punto, sin miedo. Hay que meter ventas en las acciones y esto se desploma. Y cuando llegue a la zona de control inferior, como les dije anteriormente, compramos full y nos aprovechamos de todo el rally alcista que se va a venir. Bien, entonces, ya para ir culminando esta sesión, ¿sí? Para ir culminando esta pequeña sesión de inversiones, en resumen, acciones aún con datos fundamentales a la venta, se ha vendido, esta es una pequeña corrección y lo que va a hacer es una nueva caída a la zona de control. Llega a la zona de control, compramos acciones, compramos índices y nos vamos de largo con la valoración de las acciones. Bitcoin está justo en la zona de la media móvil o de la banda de Bollinger, que implicaría un cambio de tendencia a la baja y nosotros ya nos hemos posicionado. Nuestra idea es que caiga a los 38.000 o a los 55.000 o si es que puede caer muchísimo más para poder comprar en el largo plazo. Ya verificamos el antecedente histórico. Y oro, como les había mencionado, va a estar un poco conflictuado en este punto, pero lo que va a hacer en el medio plazo es dirigirse a este nivel. Probablemente lo haga el día de hoy porque eso es una posición de corto plazo. Esperemos lo haga en la sesión americana. Si lo hace en la sesión americana, en buena hora. Si no en la sesión asiática, pues lo tomamos. Compramos en este punto y lo cerramos cuando el precio del oro llegue a 23.60. En 23.60 lo más seguro es que haya una divergencia y el mercado se desplome y continúe con su paradigma bajista. Bien, entonces tenemos una posición abierta que es la posición de Bitcoin. Esta posición del oro se nos fue por estar conversando sobre el tema de la estructura de precio, pero tranquilidad, y vuelvo e insisto, aún podemos ingresar cuando llegue a 25, 26 o cuando llegue acá, muy cerca de los 23:00. Bien, y con eso vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Espero que esta sesión pues les haya orientado y les permita tener en este caso una mejor visión sobre lo que vamos a desarrollar en el mercado. Nos encontramos otro día y espero que cualquier duda, cualquier inquietud se pueda desarrollar a través de nuestros medios oficiales, el grupo, o pueden escribirme a mí de forma personal. Que tengan un muy buen día, cuídense mucho y atentos y ahorrar un poco de este tema de la electricidad, ¿no? Hasta la próxima.